Muy buenas noches, tengan todos ustedes de nuevo bienvenidos como cada lunes a este su taller de historia que como siempre agradecemos a nuestro club, el Yucatán Country, que nos permite estos eventos culturales, especialmente la historia, que hoy por lo que pasa el mundo, por lo que pasa México, necesitamos saber la verdad, la verdad y no quedarnos, como una vez he comentado, con lo que decía Pilatos de la verdad y qué es la verdad, ¿no? Tenemos que llegar a saberla por dolorosa que ésta sea. Como está pasando en este momento. Antes que nada, mando saludos a todos aquellos que han escrito tanto al club como en las redes sociales. Les agradezco mucho las opiniones que vierten sobre su servidor, sobre el Country Club. Les agradezco mucho. Vemos que pues, nos han enviado desde San Luis Potosí, mis amigos de San Luis Potosí, desde California, Los Ángeles, desde diferentes partes de México, Puebla, Ciudad de México, desde aquí de Yucatán, del estado de Yucatán, Tizimín, nos han enviado bastante de Cancún, y pues me sorprendió ver que también nos escriben desde un lugar de Europa, que es Albi, en Francia, que también nos ven, probablemente no en vivo en este momento, porque quizá ahí está amaneciendo, pero sí nos estén viendo quizá con alguna grabación que nuestro club siempre guarda sus archivos y que los pone a disposición. La mera verdad, pues muchas gracias a todos ustedes, les agradezco muchísimo esta preferencia y vamos a continuar porque todavía hay más que contar de don Antonio de Padua Severino López de Santana. Y hoy vamos a ver, la gran traición. Esto lo vamos a llamar a este tema, la gran traición, porque aunque Santana ocupa un papel preponderante, y ya comentamos que según el apéndice J del diario de Polk, parece ser que él acaudilló o decidió por dónde debían atacar los norteamericanos, no es el único. Hay personajes que posteriormente figuran en la historia de México como inmaculados, que fueron traidores, porque en este momento lo que hizo falta en México fue patriotismo, unidad, y lo que hubo fue, como dice don Eugenio Aguirre, gran historiador, la gran traición. Y no se puede decir únicamente Santana, únicamente Gómez Farías, únicamente fulano mengano, no. Una generación que no estaba a la altura de las circunstancias, que no estuvo a la altura de las circunstancias, y quizá su único justificante de esa generación era que no entendían bien a bien qué era México y qué era ser mexicano. Entonces vamos a estudiar ahorita esa parte desde el momento que los norteamericanos, que el general Scott, Winfield Scott, ocupa la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1847. Bajando o arriando la bandera mexicana y enarbolando en lo más alto del Palacio Nacional la bandera de las barras y las estrellas. México, como les dije, era un país vencido y ocupado por el enemigo. Vamos a ver entonces qué fue lo que aconteció a partir de ese momento. Lo primero que pasó, una indignidad para la historia y para los mexicanos. Ocurrieron dos tipos de acontecimientos. Lo que en ese momento le llamaban la canalla andrajosa y hambrienta, el pueblo enloquecido porque no entendía nada que estaba pasando, empezó los saqueos. Se pensaba que era el fin del mundo y empezaron los saqueos en casas abandonadas. Mucha gente abandonó sus casas para refugiarse en los conventos, especialmente el convento de San Francisco, que era el más grande y el que tenía los muros más duros, o en el convento de la Merced, o en el convento de Santiago Tlatelolco, o inclusive algunos fuera de la Ciudad de México, como el convento de Betlemitas y otros más que existían y que estaban en activo. Todavía no eran elefantes blancos y todavía no habían sido expropiados. Por lo tanto, mucha gente abandonó, y ese abandono, la canalla, como le decían en ese entonces,
lo que era el populacho, pensó que los abandonaban a merced de una hecatombe y entraron a las casas, saquearon, robaron, inclusive antes de que Scott tomara el Palacio Nacional, en el camino de entrada a la Ciudad de México, saquearon el mismo Palacio Nacional. Muchas obras de arte, muchos tesoros históricos traídos durante la época de la Nueva España, de España, muchas obras que había regalado y que habían heredado los descendientes del Conde de Rayas y de otros más que aún vivían en la Ciudad de México, que les habían regalado los reyes, los monarcas, los Habsburgo o inclusive algunos de los Borbones, se perdieron. Muchos cuadros originales de los virreyes que se encontraban en el Palacio Nacional fueron robados, saqueados o destruidos. Los cuadros que hoy vemos, muy bonitos, en el Museo de Churubusco, en la Ciudad de México, que hay un espacio de puro cuadro de todos los virreyes. Muchos creen que son los originales que se pintaban en ese momento. No, claro que no. Fueron posteriores, ¿okay? Porque todo esto ahí se perdió mucha historia material de México, más que nada de arte, en este saqueo. Pero la cosa no para ahí. Cuando Scott toma posesión de la Ciudad de México y se asienta en el Palacio Nacional, detalle y momentos dramáticos y trágicos que nos cuentan Guillermo Prieto en su obra Memorias de mis tiempos. Guillermo Prieto era un joven escritor, poeta popular, autor de la famosa Musa Callejera, y que le gustaba escribir lo que veía y lo que pasaba. Hoy en día esas crónicas citadinas o campiranas casi se han perdido. Entonces, ¿cómo es que antes había más escritores de la vida cotidiana y de lo que pasaba y que se volvería historia que hoy? Por una razón, porque no había la imagen. No había más que el dibujo, pero no había el cine, no había la película para grabar los acontecimientos que hoy estaban pasando, no había ni siquiera la fotografía. Empezaba tenuemente a llegar, pero muy tenuemente y solamente de pasada. Entonces, lo que quedaba era precisamente lo que se escribía, lo que escribían los autores. Por eso es que hay mucho de eso. Guillermo Prieto fue uno de ellos. ¿Okay? Y Guillermo Prieto nos narra lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando la canalla empieza a saquear todo y no respeta todo, y me refiero a la canalla, no estoy hablando con un desprecio, simplemente estoy hablando con el lenguaje de que se decía en ese momento, que hoy le llamaríamos populacho. ¿Ok? Entran y saquean. Guillermo Prieto tiene que huir de su casa y se va a refugiar a la casa de un amigo, que aunque ideológicamente tenían pensamientos diferentes, pero eran amigos, y eso es digno de reconocer, a la casa de Lucas Alamán. Lucas Alamán vivía en una casona que todavía existe al lado del Templo de la Profesa en la Ciudad de México. ¿Ok? Y entonces ahí va, que era una casa más fuerte que la de Guillermo Prieto, y ahí se refugian, y ahí se esconden, y ven cómo oyen la gritería de la gente. No había orden porque el ejército estaba derrotado, aplastado. La policía de la Ciudad de México había escapado y había huido. Era, para ese entonces, para los mexicanos que vivían en la capital, en chiquito, por así decir, el fin del mundo. Desde Hernán Cortés, como nos dice tanto Lucas Alamán como Guillermo Prieto, la capital no había sido profanada, ¿okay? Pisoteada, hollada por un ejército extranjero. Y esta vez venían con una idea. Se rumoraba de que iban a exterminar a todo el mundo. Y entonces nos narran con detalle tanto Lucas Alamán, pero más Prieto, que es más poeta. Alamán es más escritor, más de historia, vamos a llamarle más serio. Prieto utiliza palabras que entendía más la gente común y corriente. Fue terrible lo que oían. Dice él que cuando llegó la noche, inclusive no prendieron ni velas, porque se tenía temor que donde diera el popular hubiera vela, entraban. Ya no había respeto por la propiedad privada, por el orden. Todo era un desorden
Todo estaba, no había ni orden ni concierto. Y así amanece el 16, que es el día que ocupa la capital Scott. Cuando Scott ocupa la capital, cuenta Prieto que él y su anfitrión Lucas Alamán suben al techo de la casa de Lucas Alamán, techos altísimos en ese entonces, y desde ahí veían el Palacio Nacional y desde ahí vieron cómo el ejército norteamericano ocupaba el Zócalo. Y desde ahí vieron, y lo cuenta con una indignación, ambos, uno por su lado, en su historia de México, Lucas Alamán, y otro en sus memorias de mis tiempos, Guillermo Prieto, con indignación, cómo el ejército norteamericano arriaba la bandera de México y subía la bandera de Estados Unidos. ¿Eso qué significaba? Que México estaba derrotado. ¿Qué significaba? Que estaba ocupado. Y que ahora, para desocuparlo, México tenía que pactar conforme a las condiciones del vencedor. Y como decía aquella frase famosa, no recuerdo quién la dijo, pero dijo: ay de los vencidos, porque se someten a la justicia del vencedor, que nunca será justicia. Y en ese momento, México era un vencido. Según Prieto, cuenta que los vecinos, en ese entonces había, hoy nadie vivía por allá, pero había, bueno, los hoteles, pero había casas, habitación de algunas personas que se quedaron a defender sus hogares, y que cuando vieron, porque también lo vieron, cómo enarmolaba la bandera de Estados Unidos, que sacaron sus viejas armas, sobre todo la gente grande, mucha gente grande vivía por ahí, porque mucha gente ya de la tercera edad, que sacaron sus antiguas armas. Algunos, quizá, no sabemos, habían participado tal vez con Iturbide o tal vez hasta con Hidalgo, no hacía tanto tiempo, del 10 al 47, cuando el tiempo pasó, 37 años, 10, 20, 37 años, o sea, tenías 30 y habían pasado 37, tenías 70, ya no, pero claro que una edad en esa época no muy común, pero podía ser, pero sí hablan de que gente ya grande, ¿okay?, salió a las ventanas de sus casas, a sus ventanales, a dispararle a la bandera norteamericana como símbolo de protesta. Cuando Scott, que acababa de subir la bandera, se entera de que estaban disparando la bandera norteamericana, entonces ahora viene otro saqueo. Si el primero fue por la chusma, por el populacho, por la canalla andrajosa y hambrienta, como le llamaban, ahora venía el segundo saqueo, nomás que este fue el oficial. La orden de Winfield Scott fue entrar a como de lugar a las casas cercanas al Palacio Nacional, allanar los hogares de los mexicanos, ¿okay?, y jalar a todos los que estuvieran ahí y meterlos a la cárcel. Y si oponían resistencia, dispararles. Y aquí se dio lo que don Guillermo nos dice, donde el ejército norteamericano, prepotente y despreciando de entrada al mexicano, va a profanar, a allanar las casas habitación de muchos que ni habían disparado, simplemente vivían ahí, entraron, y si encontraban mujeres jóvenes o algo, venían las grandes violaciones, no solo de la propiedad privada, sino las mujeres. Y esto ocurrió del 16 y el 17 de septiembre. Había que parar esto ya. Había que pararlo. ¿Okay? Y rápidamente, una voz en el desierto, como decía Juan Bautista, clamó desde Querétaro. El presidente interino, don Manuel de la Peña y Peña, quien dice: señores, vamos a calmar, estamos dispuestos a pactar, nada más que somos una república que está ahorita asentada en la ciudad de Querétaro y hay un congreso, tenemos que definir qué hacer, pero queremos garantías de que haya orden en la capital, que se calmen todos estos saqueos que están pasando en la Ciudad de México, que se calmen, por favor, que se calmen. Y Scott, por conducto de su representante, William, me parece que era Pitt, me parece, no recuerdo bien, Twix, me parece que era Twix, van a aparecer orden, pero siempre y cuando se haga un pacto, un tratado, donde se escriba, y lo que quieren los Estados Unidos. Y entonces en Querétaro, pues convoca Manuel de la Peña y Peña como presidente interino
al Congreso para discutir lo que querían los norteamericanos. Y aquí vamos a detenernos en este momento. Estamos hablando de septiembre. Los americanos permanecieron en México, ya que lo ocuparon, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y se fueron en febrero del 48. O sea que el resto del año se quedaron ahí. ¿Qué va a pasar en ese ínterin? Para empezar, ¿dónde acabó Santana? Estamos hablando de un presidente interino y Santana había regresado y se supone que había preparado todo el camino y la derrota y la debacle. ¿Dónde estaba Santana? ¿Qué había ocurrido? Bueno, Santana estuvo presente en la Ciudad de México durante las batallas de Churubusco y Chapultepec. Pero una vez que cae Chapultepec y los norteamericanos ya no tienen ninguna cuestión, ya no tienen ningún obstáculo y se dirigen a México, Santana desaparece misteriosamente. Desde que volvió al poder, con la época en que le enterraron su pierna y todo lo demás, el relajo que les conté de la pierna y que era muy buena pierna y todo lo demás, Santana había mandado hacer una salida secreta en el Palacio Nacional. Una salida que se conoce hasta hoy, que existe, como la Puerta Antonia. En el Palacio Nacional hay dos puertas. La Puerta Mariana, que era por donde entraba, esa la mandó a hacer Mariano Arista. Y la Puerta Antonia, que esa la mandó a hacer don Antonio López de Santana. Y esa puerta era una puerta que solo conocía sus más cercanos colaboradores, que era para que Santana pudiera escapar por la parte de atrás de Palacio. La parte de atrás de Palacio no había, todavía no había construcciones. ¿Okay? Recuerden que el Palacio Nacional, vamos a recordarlo, estaba donde estuvo el antiguo Palacio de Moctezuma. Y el antiguo Palacio de Moctezuma, que era gigantesco, según la descripción de Bernal Díaz, estaba entre dos acueductos, por así decir, entre dos laguitos, como pasaban allá las chalupas. De hecho, por la parte de atrás de ese palacio fue donde intentó huir Cuauhtémoc, y de hecho huyó, pero ya cruzando el lago para pasar a tierra firme fue cuando lo capturó Diego de Ordaz. ¿Okay? Entonces, quizá recordando eso, desde 1840 Santana había hecho esa puerta para que cuando hubiera un problema, los plantones que hasta hace poco habían allá, saliera por la parte de atrás. Y Santana había salido por la parte de atrás, dejándole el poder al vicepresidente, que en ese entonces era Manuel de la Peña y Peña. Santana desaparece, porque esa es la verdad, desaparece. Nadie lo va a detener otra vez. Nadie. Así como llegó y lo dejaron pasar, así salió. Pudo llegar a Puebla y de Puebla llegó hasta Veracruz sin que nadie le impidiera el paso, ni mexicanos ni norteamericanos. Y se embarca en Veracruz rumbo a La Habana, otra vez a La Habana. Sin embargo, Santana no se detiene tanto en La Habana, sino se va de La Habana, se va a Jamaica. Interesante, se aleja más, donde está un tiempo en Jamaica, y posteriormente se aleja aún más y se va a Colombia, en donde ya establece su casa en una ciudad de Colombia llamada Turbaco. Ahí se va a ir a vivir Santana. Estamos hablando de 1847-48 más o menos. Por lo tanto, Santana se había ido. Si recibió o no recibió dinero en ese trayecto por parte de los mexicanos es algo que no está documentado. Se dice que recibió $1,000,000, otros que $10,000, otros que no sé cuánto. Pero si ustedes se fijan en los historiadores, uno, no ponen la fuente donde sacan que le dieron ese dinero, y dos, varían. Unos hablan de una cantidad, otros hablan de otra. A lo mejor sí hubo, pero de tonto va a dar un recibo.
Entonces, eso no hay una fuente que lo diga. Pero Santana, de que se fue, se fue. Y que tenía lana, pues aparentemente sí, porque para ir a La Habana, de ahí a Jamaica, de ahí a Colombia, hombre, pues entonces, digo, eso no lo hace un pobrecito. Y se va. Pero políticamente en ese momento, Santana ya no estaba en México. De hecho, la capital ya no estaba el gobierno, porque estaba ocupada. Y ocupada por Scott, que esperaba noticias de su petición con los mexicanos. Y aquí viene algo muy interesante. En Querétaro se reúne el Congreso. Para estas alturas, jóvenes, estamos hablando de 1847, finales, principios del 48, estamos hablando del siglo XIX, el Congreso estaba dividido en dos bandos. Los clásicos bandos con los que estuvo dividido desde que cayó Iturbide. ¿Okay? El bando proamericano, llamado liberal, ya no se llamaba yorquino, se llamaba liberal o se llamaba federal. El bando liberal federalista. Y el otro bando, el bando centralista o conservador, que todavía pensaban pues en una amistad con Europa. La diferencia entre ambos, independientemente de la admiración que tenían a determinado país, era principalmente que para el bando liberal y federal, México nacía con la independencia consumada. Y todo lo demás era obscuridad, horror y algo que no debía recordarse en la historia. Nada, ni la conquista en la colonia. El otro bando, el central, consideraba que para que se pudiera entender a México, había que entenderlo a partir de la conquista. Conquista y colonia. Es decir, México, el mexicano no nace con la independencia que hizo Iturbide, nace con la conquista que hizo Hernán Cortés. Estas dos visiones eran totalmente diferentes. Al final de cuentas va a ganar una. Pero, mucha atención, la federal era una visión donde pretendía cumplir, mexicanos, cumplir el sueño de Poinsett, el sueño de Zavala. ¿Y qué era eso? La aplicación ya del destino manifiesto. Era el momento de que Estados Unidos, que ya estaba ocupando México, ya tenía la mitad ocupada, que siguiera con la otra mitad. Eso se pretendía por este bando. Mientras que el otro bando pretendía que Estados Unidos se vaya. Si ya ocupó esa mitad, ni modos, que se la lleve, pero que nos deje la existencia de la otra mitad para que México pueda existir y subsistir. Y esos fueron los debates que van a llenar el Congreso Nacional ubicado en Querétaro entre finales de 1847 y el mes de enero del 48. Nada más que la historia oficial nos ha puesto como los verdaderos patriotas a los liberales y federalistas, y como traidores y cobardes a los centralistas conservadores, cuando fue completamente lo contrario. Que lo oiga quien lo tenga que oír. Los traidores eran los liberales federalistas y los patriotas eran los centralistas y los conservadores. ¿Por qué? Porque con todo conocimiento el grupo liberal quería no pactar, quería que la guerra siguiera, para que Estados Unidos se hubiera obligado a avanzar. Se había detenido en México. Que avance, que avance, que avance, que avance, que se lleve todo. Y la única manera que se lleve todo era que hubiera guerra, porque era el pretexto de avanzar, que se llevara todo, todo, todo. Mientras que el otro bando decía, no, no. Ya están quietos, vamos a pactar con ellos y ya estuvo. No podemos recuperar lo que ya tienen, pero nos vamos a quedar con la otra mitad. México va a existir. Y es acá donde nos han engañado, sobre todo en los libros de texto. Los federalistas decían, no, la guerra es patriotismo, que vamos a pelear con los gringos,
¿ok? Y si perdemos, pues que se pierda México, que se pierda, era lo que querían, porque esa guerra era absurda. Si ya se había perdido, ¿qué pretendían hacer? Terminar de perderla, porque una guerra como la que pretendían los federalistas o liberales, no la iban a ganar, y no se necesitaba ser pitonizo, tener una bola de cristal. La guerra ya estaba perdida para los mexicanos. Entonces, el querer una guerra no era una insensatez, era una traición. Era una traición, porque la guerra implicaba que los Estados Unidos se volvieran a movilizar y entonces sí, se adueñaran de todo lo demás. Que era lo que querían los federalistas, que se desaparezca México, se lo lleve a Estados Unidos todo. ¿Por qué se pararon? Nada más que, repito, que en la historia oficial los patriotas querían guerra. Oigan, la guerra no implica patriotismo. En cambio, los centralistas querían paz. Paz, que se lo lleve lo que ya se llevaron. Pero están dispuestos a pactar, a dejarlos. México va a existir. Y mientras hay vida y esperanza, gritaban los centralistas. Claro, los federalistas les llamaron la paz es traición, cuando era lo contrario, no era lo contrario. La paz era el patriotismo, era la salvación. La guerra era la traición, porque no la iban a ganar. La guerra ya estaba perdida. Lo que querían era la provocación, precisamente para que se llevaran todo. Y debates iban y debates venían entre centralistas y federalistas. Existimos, estamos aquí, estoy hablando, somos mexicanos. Y como decía aquella canción antigua de Pedro Infante, aunque estemos como estemos, no nos echamos para atrás. Si existimos, entonces por lógica es suponer y deducir que en el debate lo ganaban los centralistas. Y así fue. Por eso la historia oficial, que al final de cuentas gana el liberalismo, le va a llamar a los conservadores, a los centralistas, traidores. Cuando los traidores eran ellos. Eran ellos, y que quede muy claro. La votación favoreció la paz. Y evidentemente los federalistas salieron a gritar las clásicas mentiras como buenos alumnos de Voltaire. Traidores, traidores, traidores. Están entregando a México, es una bola de entreguistas, están entregando la mitad. Sí, efectivamente sí, pero para salvar el todo. Entregaron una parte, cierto, para salvar el todo. Los federalistas lo que querían era hundir el todo. Si la guerra hubiera habido la posibilidad de ganarla, su postura tal vez no hubiera sido de traición, porque bueno, vamos a dar la batalla final. Pero ¿cuál batalla final si ya no había ejército? Ya nos habían derrotado. La postura era, repito, más que de insensatez, era una postura de traición, porque eso querían. Y entonces se impone la postura de pactar con los norteamericanos. Y aquí viene, esta fue la primera parte. La segunda, la postura de los norteamericanos. ¿Qué querían? No, que querían llevarse todo. Sí, pero porque habían sacado malas cuentas. Cuando llegaron a México, Polk se da cuenta que México no era el país que él creía que era. Es decir, para Polk y para los presidentes anexionistas, México era tipo Texas. Es decir, era un país poco poblado, como estaba lo pegado a ellos, y que iba a ser fácil. Y al principio lo fue. Al principio lo fue. Taylor, cuando fue avanzando por el norte, fue una paseo por el campo, una luna de miel. Pero conforme fue bajando de Monterrey para abajo, San Luis, Querétaro, Guanajuato, México, Veracruz, y empieza a ver lo poblado que estaba. Y toda la población mexicana, ignorante, esa masa andrajosa y hambrienta, como le decían, y los informes que le llegaban a Polk, digo, güey, esto no es lo que yo pensaba. O sea, nos va a costar más que esos tipos, uno, o se adapten a nosotros,
o exterminarlos. Porque una cosa es lo que exterminamos aquí a los comanches y apaches y otra medio mundo. O sea, no hay ni tiempo ni lana. O sea, la postura del norteamericano, y eso fue lo que empezó a hacer vomitar a los federalistas y liberales, la postura del norteamericano era llevarse lo que ya tenían. O sea, coincidían con la postura centralista. Por el momento no convenía. Se había gastado mucho, ¿ok? Y seguirla. O sea, había más gente, cada vez más. O sea, había demasiado, y perfectamente bien, lo dice la señora Marta Moyano Palencia en su libro de México-Estados Unidos, la guerra de Estados Unidos. Ya económicamente no convenía ya Estados Unidos. Entonces su postura estaba de alguna manera muy parecida a la centralista. Y cuando Mr. Twiggs y Mr. Scott empezaron las pláticas con el enviado de Peña y Peña, que era el señor Luis G. Cuevas, secretario de Relaciones Exteriores, y empezaron a ver que coincidían, por poco se muere, les da un infarto al grupo parlamentario de los federalistas. Porque no podían creer que sus amigos naturales estén pactando con el grupo centralista. Y aquí ocurre algo que nos cuenta Mariano Cuevas, un gran historiador. Mariano Cuevas tiene 4 tomos que se llaman Historia de la Nación Mexicana. Mariano Cuevas era sobrino de don Luis G. Cuevas, por lo tanto tuvo acceso a muchísima documentación y a muchísima información. Y cuando nos habla de la guerra con Estados Unidos, don Mariano Cuevas y otros autores, pero más él, pone un capítulo que se llama El brindis del desierto, que eso es para vomitar la bilis. Ese famoso brindis del desierto, realizado aparentemente los últimos días de enero, no recuerdo con exactitud la fecha, pero antes de la firma del tratado, ¿okay? Se realizó a finales de enero de 1848. La firma del tratado fue el 2 de febrero de 1848. ¿Qué es esto? ¿A qué se le conoce en la historia como el brindis del desierto? En un último intento desesperado, el grupo parlamentario federalista organiza una cena. Una cena de alguna manera medio secreta, pero viendo tanta gente no puede ser secreto. Una cena en honor a Scott y a los generales norteamericanos que habían derrotado a los mexicanos. Miren ustedes. Si eso no es traición, o es no ser traidores, pues déjenme fumar la mota, porque entonces estoy maliondo. O sea, era una cena para festejar que los americanos habían derrotado a los mexicanos. Y era organizada por mexicanos. Es más, el nombre directo que nos da el historiador Mariano Cuevas es que el que organizó esto y fueron con el grupo parlamentario a esta cena era el diputado federal por Veracruz, nada menos y nada más que el licenciado don Miguel Lerdo de Tejada, el que luego va a ser amigo de Benito Juárez y va a presionar para que se hagan las leyes de reforma y todo eso. Pero en este momento, para los de Juárez faltaban todavía 10 años. Es él el que lo organiza, invitando al grupo parlamentario. Fue una cena. ¿Y por qué se le llama Brindis del Desierto? Porque se organizó en el antiguo convento de los Leones, en el desierto de Leones. Convento que si no lo conocen por allá, ojalá que algún día, bueno, pase la pandemia, lo visiten, porque está impresionante. Además, hay un clima muy sabroso allá. Bueno, hasta la última vez que fui, un año antes de la pandemia, pues allá es un restaurante muy bonito, paseos allá, es un lugar, se agarra por la carretera a Toluca, también se puede ir por el otro lado, por Coajimalpa, pero es unas callecitas, o sea, pero está muy bonito lo que es ese, ya lo rescataron, ya es un convento que está
Por eso se llamaron el desierto, porque está en el desierto, o sea, está entre los pinos, se ve precioso porque está en el camino a la carretera a Toluca. Pero tienes que meterte en una callecita y está pero auténticamente en el mero desierto, pero no desierto de arena, ¿no? Sino está los pinos, los árboles y todo eso. Pues allá lo van a organizar, allá, por eso se llama el brindis del desierto. Y Scott va con sus generales y va la mayoría de los miembros del Partido Federalista o Liberal, encabezados por Miguel Lerdo Tejada. ¿Y qué fue esto del brindis? Porque después de que sirven la comida y todo lo demás, sea porque tenían lana para preparar una comida y llevarla hasta ahí en carruajes, viene el brindis. Y el brindis, que textualmente nos pone Mariano Cuevas en su tomo tercero de la historia de la nación mexicana, dice que ya van todos conversando y que Miguel Lerdo toca su copa, como diciendo voy a hablar. Y que Miguel Lerdo, que era el organizador, se pone de pie, levanta su copa, agárrese, y que Miguel Lerdo hace un brindis y dice: brindo por los Estados Unidos, porque tomen la decisión final de adueñarse no de una parte, sino de todo México. Ojo ahí. Ya están viendo que se iban a llevar solamente una parte. Brindo porque los Estados Unidos se adueñen de este pobre y miserable país, que destierren el idioma español y acaben con la nociva religión católica. Viva el general Winfield Scott, viva el presidente James Knox Polk, viva los Estados Unidos de América. Se levantan todos, salud, salud. Miguel Lerdo de Tejada. Triste porque en la primaria y secundaria aprendimos que Miguel Lerdo de Tejada era uno de los prohombres inmaculados de la Reforma. Pues ahí ven. Sin embargo, Scott ya tenía instrucciones precisas del presidente Polk. Y esas instrucciones precisas eran firmar el tratado, que ya se había revisado varias veces, y no dar marcha atrás. O sea, no oír el canto de las sirenas, porque en ese momento no le convenía a los Estados Unidos. Y ellos se adueñarían de México cuando se les pegara la regalada gana, y no cuando un mexicano dijera cuándo. Por lo tanto, todo esto cayó hasta cierto punto en saco roto. Y el 2 de febrero, el lugar donde se va a leer el tratado y la firma va a ser en la Villa de Guadalupe. Ahí se presenta Manuel de la Peña y Peña como presidente interino, Winfield Scott, Luis G. Cuevas y varios más, para dar lectura a lo que se conoció en la historia como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, la Villa de Guadalupe, por eso se le llama así Tratado de Guadalupe, que, resumiéndolo, tenía 5 puntos principales. 1. México se declaraba culpable de la guerra. Vean esto, qué triste. 2. Como México era el culpable de la guerra, México tenía que pagar todos los gastos de la guerra. Obviamente, sobran las palabras para que ustedes saquen sus conclusiones. 3. Como México no tenía dinero en efectivo para pagar los gastos de la guerra, pagaría con territorio.
Ahí va la cosa. 4. El territorio que Estados Unidos recibiría en pago por las molestias de la guerra eran, y ahí los describen, ¿ok? La Alta California, la Alta Sonora, hoy Arizona, Nuevo México, Texas, hasta el río Bravo. En total, eran un poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados. O sea, más de la mitad del territorio mexicano. 5. Debido a que México estaba arruinado, Estados Unidos, por humanismo, le entregaba a México, así como regalo por un miserable, 15,000 pesos de esa época, para que pudiera salir adelante, y prometía que empezaría su desocupación y su retirada de los territorios que no eran los mencionados en la cláusula cuarta a partir del 3 de febrero, o sea, del día siguiente. Se firman los tratados, estampan su poderosa ahí, todo su firma. Evidentemente no se salen con la suya los federalistas y empieza la gritería, y los escritores federalistas a gritarles traidores, 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 pero no a los Estados Unidos, traidores a los centralistas, traidores, se llevan la mitad del territorio, se lo llevan, esto era una guerra, esto es un tratado no de paz sino de guerra, malditos traidores, había que dar la última sangre, morir, bueno, o sea, que es lo que ha llegado y que nos enseñan a los niños de primaria sobre todo, ¿okay? Manejando, manipulando esta idea, cuando fue todo lo contrario, era salvarlo, y efectivamente empieza la desocupación del país. El primero que se va es Scott, quien desaloja Palacio, y puede entrar Peña y Peña tranquilamente, y poco a poco van desocupando los lugares que estaban ocupados, o sea, Puebla, Veracruz, en el caso de hacia el mar, en el norte, San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, y se va. Okay. Casi todo el 48, o sea, no, exageré, no casi todo, de febrero a agosto es la desocupación de las tropas americanas. Para septiembre del 48, México se quedaba, como decía Ortega Gasset, solo y su circunstancia, o sea, yo y mi circunstancia. México como que despertaba de una pesadilla, pero que había sido una pesadilla real. Se daban cuenta de que habían perdido la mitad del territorio, de que la desunión, la falta de patriotismo de los bandos, especialmente el federalista, los había desunido. Pero tenía, hagan de cuenta, que Peña y Peña tenía un dinerito que le habían dado, esos 15,000. Un dinerito. Pequeño dinero, como para empezar. Y con ese dinero, Peña y Peña trata de que vuelva la legalidad y la legitimidad para que la gente empiece otra vez a vivir una especie de renacimiento en México, sin Santana. Y Peña convoca a elecciones. ¿En dónde va a ganar un civil? El licenciado don José Joaquín Herrera. Poco conocido en la historia, casi ni nos lo mencionan. Y eso es que fue el único, después del golpe de Victoria, que terminó todos sus 4 años. Don José Joaquín Herrera. ¿Y saben por qué no hablan de él? Porque era pacifista. Porque lo hizo bien. ¿Y saben por qué? Tampoco lo habla de él. Porque era centralista. Porque era del grupo conservador. Y lo hizo bien. Ah, pero como lo hizo otro, no puede ser. Por eso, ni siquiera lo mencionan. Lo tienen a Voltaire. Casi nadie lo conoce. José Joaquín de Herrera, ¿quién será? Y gobernó de 1848 a 1852. Logró
los 4 años que marcaba la Constitución, al menos como un periodo. Después venían otros y otros. La Constitución que ya habían vuelto a poner el 24, otra vez. O sea, terminó. ¿Y qué hizo en esos 4 años? Manejó bien el poquísimo dinero que había. Eso es lo chistoso, que los presidentes buenos no nos hablan de ello en los libros de texto. No nos hablan del genial manejo de Bustamante. O vaya, hablemos de algo bueno de Porfirio Díaz y no solamente lo malo. Y a Herrera peor, ni lo mencionan. De hecho, Herrera fue el que terminó, al menos en un primer momento, con la famosa guerra que estaba devastando a Yucatán, la guerra Castas. Él envía al ejército, que nadie quería ayudar a Yucatán, y fue México el que envía refuerzos para replegar, bueno, no los ganó, para replegar a los rebeldes mayas hasta la parte oriental de la península, lo que hoy es el estado de Quintana Roo. Fue él. Su administración está considerada como una administración limpia, preparada, y termina aplaudido en 1852. Y además, algo más para alabarlo: no quiere reelegirse ni competir por la reelección. En los pocos escritos que él dejó, habla de que el simple hecho de reelegirse implicaba una ambición por el poder y él no quería. Y por lo tanto, no quiere reelegirse. Y entonces, en el 52, convoca nuevas elecciones. Hasta ahorita México andaba, porque si el gobierno cumple, es honesto, es sano, es claro, obviamente el pueblo va a estar contento. Pero si el gobierno no cumple y dice una cosa, luego otra, hay oscuridad, no hay claridad de toda la cosa, se vuelve una anarquía. Y con Herrera fue de las pocas veces que hubo una claridad. Y pudo convocar elecciones, y pudo la gente salir a votar indirectamente, claro, no eran elecciones directas, y pudo llegar al poder también por elecciones tranquilas el señor, es decir, el general Mariano Arista, que debía gobernar de 1852 a 1856. ¿Pero por qué dije debía? Porque van a empezar las cosas otra vez. Arista no va a tener mucho tiempo de haber tomado el poder cuando en Guadalajara, en el Hospicio Cabañas, hay un plan conocido como el Plan del Hospicio o Plan de Cabañas, perdón, Plan de Guadalajara, donde un grupo antiguo de santanistas pedía la vuelta de Santana al poder. Imagínense ustedes. Cuando todo marchaba, de nuevo la sombra del héroe Tampico, del salvador de la patria, del seductor de la patria, como le dice Enrique Serna. De nuevo la sombra. México no puede sin Santana. Y junto con esto empiezan, sí, Santana, 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 como les he dicho en otros lunes de este mismo curso. Algo tenía Santana, era carismático, representaba o tenía, se identificaba con ese pueblo, porque lo llamaba. Nada más que ahora, para ir a buscar a Santana ya no estaba tan fácil. Santana ya no estaba en Manga de Clavos, cerca de Jalapa. Ya no estaba ni siquiera en La Habana. Vaya, ni siquiera en Jamaica. Estaba en Colombia, pero ni siquiera en una ciudad grande. Turbaco era un pueblo. Pues hasta ahí lo averiguan los santanistas y una comisión se dirige a Colombia a buscar otra vez al seductor de la patria. Otra vez, volvía Santana a escena. ¿Y Santana sabía esto? No. ¿Qué hacía en esos años que pasaron los 4 de Herrera y ese 1, porque fue en el 53 que pasó esto, y ese 1 de Mariano Arista?
esos 5 años que hacía Santana, se dedicó a vivir la vida en Turbaco. De hecho, en Turbaco lo querían mucho. Tenía una casita de campo y con la lana que tenía, eso es lo del día de la leyenda de dónde sacó la lana, ¿ok? Había inclusive logrado poner agua pura, por ejemplo, para los, no sé cómo se diga, turbaquenses o turbaleños, no lo sé, ¿ok? Y lo querían mucho en Turbaco. De hecho, había construido una pequeña escuela de primeras letras. Como dicen unos, lo que no hizo en México lo hizo allá. Y vivía tranquilo. ¿Okay? Su primera esposa, ¿okay?, Inés de la Paz, había muerto y se había casado con una chiquita, Dolores Tosta. Santana era muy chiquitero. ¿Okay? Le gustaban las chiquilladas. Y sí, cuando se casó con Inés de la Paz, Santana tenía como unos 35, tenía 15. Ahora que se casaba con Doloritas tenía como 50 y ya tenía 15. Y se casó con Doloritas, así le decía él, Dolores Tosta de Santana. Y pues obviamente pues gustaba a su chiquita. Estaba ya muy contento. Además que si nos vamos mucho a la biografía de Santana, veremos que era un tipo muy así de... le encantaba. O sea, era un poco sensual el tipo. A pesar que no era guapo y ya no tenía una pierna, pero ya tenía su prótesis y ya adora la pata de palo. Entonces, ahí estaba gozándola. Y ahí estaba cuando le informan que un grupo de mexicanos quería verlo. Lo estaba localizando, ya habían detectado que estaba en Turbaco y que ese grupo quería ir a verlo. Santana, a sus alrededor de 60 años ya, que para esa época 60 años era como decir hoy 80, Santana todavía estaba vigente en la mente de los mexicanos. ¿Y qué va a pasar? Algo entre trágico y cómico, pero eso lo veremos la próxima semana. Muchas gracias, ok, y nos vemos la próxima semana para terminar ya con el tema del santanismo.